Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Desde Alianza Lisosomal Argentina tenemos un encuentro con un doctor muy importante. Eh, Está con nosotros el doctor Gustavo Cantor. Él es especialista en hematología pediátrica desde el Hospital Durán de la Ciudad de Buenos Aires y también se ocupa de ayudar a la transición de los adolescentes cuando tienen que pasar a otra parte de estudios de especialidades médicas más adultas, de hacer ese acompañamiento tanto a los pacientes como a las familias. Agradezco enormemente que hoy nos dedique una parte de su tiempo para tener un encuentro más y un conocimiento más amplio sobre lo que es la enfermedad de Gaucher hoy por hoy. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros y dedicar este tiempo y tu sabiduría, como No, siempre te muchas digo. gracias a vos, Alejandra. Gracias por la invitación. Bueno, desde ahora, a donde vos quieras, podés empezar a contarnos un poco de qué vas a hablar hoy. La idea es un poco, obviamente, hablar de enfermedad de Gaucher, tirar algunos parámetros, algunos lineamientos básicos, como para que la gente que nos escuche, sobre todo en particular me interesa enfocarlo hacia los pacientes y hacia familiares de los pacientes, y puedan ampliar un poquitito las nociones de esta enfermedad. Y obviamente, si en el transcurso van surgiendo preguntas, las vamos contestando, ¿Cómo si te no? parece. Gracias. Sí, sí. Bueno, la idea, como dijimos, es hablar de enfermedad de Gaucher. Nosotros ya sabemos que esto está dentro del grupo de las enfermedades de depósito lisosomal. Sabemos que son hereditarias, que cuando hablamos de estas enfermedades raras o poco frecuentes de depósito lisosomal, la gran mayoría de estas enfermedades tienen un tipo de herencia autosómica recesiva. ¿Por ¿Qué qué se dice significa autosómica recesiva? Justamente te iba a preguntar. exactamente? ¿Qué es lo que significa esto? Y bueno, para eso vamos a utilizar este gráfico. Este está sacada de la página goyedicis.org, con lo cual todos pueden acceder. Y lo que implica básicamente que para que nosotros podamos tener un paciente con enfermedad de Gaucher, ambos padres deben ser al menos portadores de la enfermedad. Es decir, ¿se ve mi cursor? ¿La flecha? Perfecto. Ujú, Vamos a ir acá a este cuadro, ¿sí? Donde tenemos a la mamá y al papá, ambos dos son carriers, son portadores, y esta es la situación mínima que necesitamos para tener la posibilidad, en este caso, de que un 25% de posibilidades de tener una descendencia, un hijo con enfermedad de Gaucher. Obviamente, si bien estos son porcentajes de probabilidades, ¿sí? Donde uno dice que vamos a tener un 25% de posibilidades de un paciente sano, un 50% de portadores y un 25% de posibilidades de tener un hijo con enfermedad de Gaucher. Nosotros sabemos que al momento de la concepción es azaroso cuál es el óvulo que va a despedir la mamá y cuál va a ser el espermatozoide que va a llegar a fecundar ese óvulo. Con lo cual, si bien manejamos probabilidades, sabemos que ante la posibilidad de 4 hijos podemos llegar a tener o 4 hijos sanos o 4 hijos con enfermedad de Gaucher. ¿Sí? Estos son ujú. solo probabilidades y la realidad la vamos a tener o al nacer el chiquito o que los padres se hagan un estudio genético durante el embarazo. Las otras posibilidades que tenemos, y vamos al cuadro de arriba, que esto es muy importante, y de hecho hace poco tuve una consulta en un caso así, donde la que me consultó fue un paciente de Gaucher a propósito de que su hija estaba en pareja con la idea de quedar embarazada. Entonces, teníamos a la hija, que era una portadora obligada, porque era hija de un paciente de Gaucher.
Lo que hicimos claro, fue estudiar a la pareja. La pareja, por suerte, no es portadora del gen de Gaucher. Eh, Esta señora actualmente está embarazada, está esperando una nena. Y sabemos que en esta situación lo peor que puede pasar, donde uno de los padres es portador, es que el hijo sea portador. Esa es la peor situación que podemos tener. Y este hijo, por nacer, no va a tener enfermedad de Gaucher. Otra situación que podamos tener es que tenemos un paciente con enfermedad de Gaucher, con su pareja sana. En este caso vamos a tener los 4 hijos que van a tener situación de portador. Y portadores. estos 4 hijos, lo recomendable es estudiar a las futuras parejas cuando estos chicos estén en edad Quieren de ser formar padres, pareja. obvio. Ujú, Y la cuarta situación es donde tenemos una pareja donde tenemos un paciente Gaucher en pareja con un portador. Y acá las posibilidades de que los hijos tengan enfermedad de Gaucher van a ser mayor. Vamos a tener un 50 y 50 de portadores y de enfermos de Gaucher. Y obviamente la situación extrema, que estén en pareja 2 pacientes con enfermedad de Gaucher y obviamente claro. sus hijos sí o sí todos van a tener enfermedad de Gaucher. Te iba a decir Esto eso. Como no implica estaba que en el sean, cuadro, te iba a preguntar si estaba esa posibilidad, obvio, puede pasar. son cosas que pueden pasar. Sabemos que Ujú, estamos hablando de una enfermedad rara, con lo cual la posibilidad de que se encuentren 2 pacientes con enfermedad de Gaucher es muy poco probable, muy claro, poco probable. De todas maneras, algo que hay que recalcar siempre, sobre todo para evitar el miedo y entrar a buscar por Google y entrar a buscar opiniones en lugares no muy certificados, es que la enfermedad de Gaucher es una enfermedad muy heterogénea, con lo cual podemos llegar a tener pacientes que se detectan tanto a edades muy tempranas como pacientes que tienen muy pocos síntomas, muy poca clínica de la enfermedad y puede llegar a detectarse si bien ahora vamos a hablar de los síntomas, pero por una anemia leve, una plaquetopenia leve, un vaso que apenas está aumentado de tamaño, y vaso estoy hablando con B larga y Z, ¿sí? Vaso que es un órgano que está en el abdomen, a la izquierda del abdomen, al lado del estómago, eh, y que pueden ser detectados a edad adulta y haber transitado toda su niñez y adultez sin enterarse de que tenían la enfermedad. ¿Estamos? Con lo cual, es una enfermedad heterogénea y sí lo que es importante, eh, si bien la gente que nos va a estar escuchando, estamos hablando de pacientes y familiares, han escuchado esto, pero la idea es que también, si esta charla que tenemos llega a médicos, y este es uno de los puntos más importantes que recalcamos todos los médicos que nos dedicamos al seguimiento, diagnóstico y tratamiento de Gaucher, que es tener la sospecha. Y vamos a estar nombrando algunas cosas básicas que son muy frecuentes y de hecho nosotros sabemos y está estudiado y está publicado que inclusive especialistas en hematología demoran mucho en sospechar la enfermedad de Gaucher. Esto hay trabajos del doctor Pramod Mistry, donde ha mostrado, y estamos hablando en países como Estados Unidos y el otro grupo de estudios fue a nivel de Oceanía, donde vieron que había demora de años en el cual pacientes que habían transitado en un promedio por 3 especialistas en hematología, ¿sí? Hasta un extremo de 8 especialistas, hasta que alguno de ellos, habiendo descartado otras patologías hematológicas, a algunos se le prendió la lamparita, ¿sí? Y dijo, habiendo descartado enfermedades oncológicas,
déficit de hierro, ácido fólico, vitamina B12, otro tipo de patologías infecciosas, por ejemplo, oncológicas, que ya las mencioné, eh, empezaron a pensar en enfermedades menos frecuentes y en este caso la enfermedad de Gaucher. Y fíjense, por un lado, siempre pensarlo obviamente en pacientes que tienen antecedentes familiares de la enfermedad. Acá sería mucho más fácil sospecharlo. Pero cuando tenemos síntomas tan sencillos como visceromegalia, si acá me refiero a aumento del tamaño del vaso y del hígado, más compromiso del vaso que del hígado, ¿sí? Presencia Ujú. de dolores óseos donde no encontramos una explicación muy evidente. Aclaremos que a veces los dolores óseos pueden darse, por ejemplo, en la adolescencia, en la etapa de crecimiento, donde los huesos empiezan a estirar en la adolescencia. Acá, muy importante, presencia de anemia y trombocitopenia. Trombocitopenia es el descenso de plaquetas. Y siempre lo que hay que remarcar es que se encuentra más afectado el descenso de plaquetas que la anemia, ¿sí? No Mira. tanto los glóbulos blancos en el hemograma. Ujú. Y después ya síntomas menos frecuentes, como son síntomas neurológicos, alteraciones cardiológicas, eh, es decir, siempre lo que hay que recalcar, las cosas básicas: descenso de plaquetas, anemia, aumento del vaso y aumento del hígado. Y la presencia de los dolores óseos o alteraciones óseas en la radiografía que no se puedan explicar por otra causa. Esto no implica que el médico que los ve, que el médico especialista, vaya a querer descartar otras patologías. Sobre todo, siempre el especialista va a buscar lo más grave, siempre va a tratar de descartar enfermedades oncológicas porque obviamente tienen una implicancia de pronóstico de vida, ¿sí? Es razonable que el especialista vaya a querer buscar una leucemia, un linfoma, algún tipo de tumor en el hígado o en los huesos. Pero lo ideal es que al mismo tiempo que empieza a hacer todos los estudios para descartar patologías más severas, pueda tomar unas muestras que es tan simple, a ver si lo tenemos en la próxima diapositiva, ¿no? Bueno, después vamos a mostrar cómo se toma, es un procedimiento que es muy, muy sencillo, que con menos de 1 centímetro de sangre tomada aplicada en gotitas en un papel de filtro, y esto es exactamente igual que como se toman las muestras en los bebés para la pesquisa neonatal, que acá en Ujú. Argentina es obligatoria por ley nacional. ¿Esto qué implica? Que en todos los hospitales donde exista una maternidad, existe la presencia de estos papeles de filtro, se aplican las gotitas en los circulitos del papel de filtro y esto se deriva para estudio. Nosotros sabemos que por suerte acá en Argentina, los laboratorios que están implicados en el tratamiento de la enfermedad de Gaucher colaboran con nosotros para poder costear estos estudios. Con esto estamos hablando de que para el estudio de un paciente en el cual lo sospechamos, el costo es cero, ¿sí? Estas muestras se Te derivan de interrumpo un laboratorios que segundo. lo... Si no fuera por Sí, los laboratorios, no tendríamos manera acá en la Argentina de que esto se pueda testear, ¿no es cierto? se puede testear, pero a costo del paciente. Que es carísimo. Pero créanme que los laboratorios que están implicados en el Ujú. tratamiento de Gaucher están muy interesados, y cuando digo muy interesados es muy interesados, en poder pesquisar pacientes con enfermedad de Gaucher, porque Obvio. obviamente quieren que se utilice
el producto que ellos tienen. por Con supuesto. lo cual se comunican con nosotros muy, muy rápido. Y como anécdota, si bien nosotros lo hemos charlado previamente, voy a contarlo para la gente que está acá. Hace Ujú, unos meses atrás se comunicó una persona que está en un grupo de enfermedad de Gaucher neurológico, que está en Honduras, con el cual yo he estado en grupos de Zoom. Se comunicó conmigo a raíz de un médico que estaba interesado en testear un bebé recién nacido para Gaucher, un médico que estaba en un pueblito en Honduras. Y coordinamos, estando yo en Argentina, a través de LinkedIn, ¿sí? Una de las tantas redes, con una de las personas que encabeza el grupo de lisosomales a nivel de Latinoamérica de Laboratorio Sanofi, todo esto un viernes a la noche, con lo cual en 24 o 48 horas este médico tenía disponible no solamente el cartoncito, el papel de filtro para tomar la muestra, sino para el envío de la muestra. La muestra se terminó mandando a Viena, en Austria, para la sospecha de re enfermedad bien. Gaucher. La muestra terminó dando negativa, no importa, pero como anécdota Qué fíjense lo importante, ¿no? sencillo que fue y lo operativo que son los laboratorios para que desde Argentina, desde mi casa, a través de las redes, comunicándome, y créanme, me, me contestaron a los 5 minutos la gente del laboratorio, siendo las 8 o 9 de la noche. A los 5 minutos Re me bien. contestaron, organizamos todo, con lo cual el costo para el paciente a estudiar y su familia, obviamente, Cero. fue cero. Es muy sencillo. Y Ahora, qué llegado el importante que caso, es la pesquisa neonatal para lo este más tipo de importante es la enfermedades, ¿o no, sospecha, Gustavo? realizar la pesquisa, y si eventualmente no disponen, el laboratorio todavía no les alcanzó el papel de filtro, van al sector de neonatología de su hospital o buscan esto dirigido a los médicos, buscan algún De cualquier pediatra o hospital de neonatólogo maternidad, ¿no? amigo, perdón, De cualquier hospital que haya maternidad. exactamente, que Ujú, les acerque el papel de filtro, obvio. toma la muestra, que preferentemente yo recomiendo que la tome un pediatra, que están más habituados a tomar la muestra y a poner bien la muestra centrada en los circulitos del papel de filtro. Eh, esa muestra la dejan secar, la ponen en un sobre, completan todos los datos con los que viene ese papel de filtro, todos los datos del paciente, con toda la clínica del paciente. Una vez que se secó, la guardan en un sobre y esa muestra se guarda en heladera, Ah, eso no sabía. en heladera común, ¿sí? Hasta que se puedan poner en contacto con la gente del laboratorio, si es que hubiera algún tipo de demora, que va a ser muy raro ¿Hay que un haya tiempo de demora. duración de No, ese dura, análisis? No. créeme que Ah, mira dura, qué bueno. dura en la Re heladera. bien. Yo he No tomado sabía. muestras de pacientes ya con enfermedad de Gaucher para realizar controles. Los he tenido semanas en la heladera y los Mira qué envié bueno. y me llegaron los resultados sin problema. Bueno, está bueno Los tuve saber. semanas en la Mira, puerta de la heladera mira qué bien. de mi servicio, sin ningún Bárbaro. problema. Es decir, Discúlpame, tengo la mano acá por el auricular. Yo no te escucho bien. Te escucho medio bajo. yo te escucho perfecto, Bueno, bien, entonces soy yo. con lo cual, tomar la muestra es muy sencillo. En lo personal, obviamente, los neonatólogos prefieren tomar
la sangre haciendo el pinchacito en el talón, obvio. como se hace habitualmente para las muestras de pesquisa neonatal. Ujú. Yo en lo personal prefiero sacar una muestra de vena con jeringa y con la jeringa ir apoyando en cada circulito para completarlo. ¿Puede variar? Eventualmente, ¿Puede variar el lugar de donde sea la extracción con el resultado? no, no varía. Ah, Incluso si tienen un tubo de hemograma, ujú. que es sangre anticoagulada, es decir, sangre líquida, pueden tomar la muestra del tubo de hemograma Ah, mira qué y no bien. nos varía tampoco los resultados. Mira qué bueno. Em, es decir, es fácil, es sencillo, es Es verdad. accesible, es a costo cero para el grupo familiar, para la obra social si es que tuvieran, para el seguro Sí. social o prepago. No tiene absolutamente ningún costo. La muestra se manda a estudiar y los resultados llegan, a ver, por ejemplo, Laboratorio Sanofi, que es uno de los implicados, te llega a través de una aplicación que ellos manejan y te llegan los resultados al celular y Mira qué bajás el bien. informe completo de el dosaje enzimático y de una proteína que es un biomarcador. En realidad no es una proteína, es un derivado de glucocerebrósido, que es un biomarcador de la enfermedad. eh, y completan el estudio con el estudio genético. Todo eso a partir del cartoncito y del papel de filtro. Buenísimo. Bárbaro. Es Ojalá que decir, todos puedan no tener el hay acceso, ¿no? excusa Porque la verdad ante la que, sospecha de poder tomar la claro, muestra y enviar el por estudio. supuesto. No, eso es genial. Ahora yo tengo ya una idea en mi cabeza y una conclusión al respecto, a ver qué me decís vos. ¿Por qué acá, por ejemplo, en la Argentina no se amplía el número de pesquisa neonatal en cuanto a enfermedades raras? Es una excelente pregunta. A ver, si uno, primero voy a hablar de cosas que se ven en otros países. Ujú. Eh, por ejemplo, nosotros sabemos que la enfermedad de Gaucher es mucho más frecuente en la población judía ashkenazí, lo que es el Sí. judío de origen europeo. Ujú. Con lo cual, en Israel sí se toma la pesquisa a nivel nacional para descartar enfermedad de Gaucher. En Estados Unidos hay algunos estados que sí lo hacen, o de acuerdo al grupo poblacional que tienen, hacen pesquisa para diferentes patologías. Ahora, esta misma pregunta yo la hablé con la gente del laboratorio central de mi hospital. En mi hospital se hace pesquisa neonatal como se hace Sí. en cualquier otro hospital. Ujú. El Hospital Durán centraliza, de hecho, el 50% de las pesquisas neonatales de Capital Federal y se hace también para pacientes que presentan algún tipo de síntoma particular, sobre todo neurológico, lo que se llama pesquisa ampliada para detección de trastorno de metabolismo de aminoácidos. Y charlando con la gente de la gente que hace esta pesquisa ampliada, así en charla amigable, lo que me contestó el bioquímico especialista fue que la pesquisa a ver, y hablo de Gaucher como de otras enfermedades lisosomales, es porque esta pesquisa ampliada no implica un tratamiento medicamentoso, ¿sí? Es decir, el tratamiento de estos déficits de aminoácidos básicamente se trata con restricciones dietarias, tratando de evitar la sobrecarga de tal o cual aminoácido. Esto fue una charla así entre colegas del sector salud. La verdad es que este estudio tiene un costo que es alto, con Muy, lo cual, diría. tratándose de una enfermedad rara, andar, a ver, si yo me pusiera desde el lado de que yo soy el secretario de salud o el auditor
de la Secretaría de Salud o del Ministerio de Salud. Te diría, esta es una enfermedad poco frecuente, muy poco frecuente, ¿sí? Salvo en la población judía ashkenazí, Judío como ya mencioné así. antes, Ujú. con lo cual andar haciendo un testeo masivo en la población argentina o vamos a extenderlo, toda Latinoamérica, ¿sí? Vamos a suponer que tuviéramos una Secretaría de Salud de toda Latinoamérica, eh, comprendería un costo muy caro para lo que es el valor del estudio, sabiendo que vamos a tener muy pocos resultados positivos, con lo cual hay que ser coherente también con los costos, con el tema de costos en salud, ¿estamos? Porque esto sí es importante. Eh, y acá lo importante es que los médicos tratantes, y acá tenemos que apuntar sobre todo, a ver, no solo a los hematólogos, que suelen ser los más frecuentes tratantes de Gaucher, sino en los pediatras. ¿Por qué? Porque sabemos que la enfermedad de Gaucher suele detectarse arriba del En la 60% infancia, en ¿no? población Ujú, menor de 20 años. ujú. Con lo cual, tenemos que fomentar la difusión de enfermedad de Gaucher en, en médicos pediatras para que tengan la sospecha o aún si tienen dudas, si tienen cuadros que son compatibles con Gaucher y todos los estudios le vienen dando positivos, perdón, le vienen dando negativos y no tienen cuadros infecciosos y no encuentran justificación, nada, pidan el estudio para Gaucher. Es muy fácil, como ya lo mencionamos antes. Con lo cual, volviendo a tu pregunta, eh, sería un costo de salud demasiado elevado. Y yo tengo que decir que no estoy de acuerdo en el estudio masivo ni de Gaucher, ni de Niemann-Pick, ni Tay-Sachs, ni cualquier otra enfermedad lisosomal. Salvo que estemos hablando de una población que sea de riesgo, ¿sí? Que tiene O que ya mayor sabes que incidencia, tiene una tendencia que puede llegar a darle que positivo tiene una porque de su tendencia familia y que se hay... sabe que Ujú. deja de ser una enfermedad rara. De hecho, en la población judía ashkenazí ortodoxa Sí. suelen estudiar a todos los chicos que durante la adolescencia Ujú. les suelen hacer screening a todos, no solamente para Gaucher, sino que ellos tienen todo Otro un panel de listado. estudios para evaluar si son portadores de estas enfermedades lisosomales. Pero es en población judía ortodoxa que lo hacen. Claro, a donde vas a encontrar muchos más casos seguramente. Exactamente. Yo siempre lo pienso por ese lado, ¿no? Uno siempre piensa desde el lugar a donde está ubicado, porque yo digo, ¿cuánta plata se ahorraría en un montón de factores que tienen que ver con la salud si un paciente puede ser detectado precozmente, desde temprana edad, y poder empezar a ser tratado desde chico en el caso de que ya tenga sus complicaciones o, o sus efectos secundarios de la enfermedad por no ser tratado, ¿no es cierto? Uno piensa eso, porque si se pesquisa, qué mejor calidad de vida podría tener esa persona y que no se piensa. No solo lo hablo por Gaucher, sino por un montón de enfermedades que se podrían pesquisar y detectar desde pequeña edad. Eso es absolutamente correcto. Algo que a ver, no solamente está en publicaciones internacionales, sino que el Grupo Argentino de Diagnóstico y Tratamiento de Gaucher ha hecho este estudio y ha encontrado que una de las variables más importantes para Gaucher es la detección temprana. Claro. Y, y acá, si querés, creo que la tengo en una de las diapositivas Ujú. y vamos a ir acá. ¿Cómo suele presentarse
a veces un cuadro de un paciente de Gaucher, que ya dijimos que es una enfermedad heterogénea, puede comenzar con síntomas a edades tempranas o edades tardías. Pero en la medida que nosotros vamos a tener un paciente con enfermedad de Gaucher que empieza a acumular estos glucocerebrósidos y que quizás al principio está con una carga baja de la enfermedad y el paciente es asintomático, en algún momento va a empezar a presentar síntomas y acá es el punto más importante donde nosotros tenemos que hacer la detección y el diagnóstico del paciente. ¿Por qué? Porque alguno de los signos y síntomas que va a tener el paciente, algunos van a ser reversibles, pero otros van a ser irreversibles y pueden llegar a dejar secuelas a largo plazo. De hecho, acá como ejemplo, en un paciente en el cual vamos a tener un paciente con carga de enfermedad, con un diagnóstico temprano y podemos empezar a hacer el diagnóstico, o un paciente que va cargando enfermedad, lo estudian para diferentes enfermedades, les viene dando negativo, 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 y pasa sin tratamiento, pasan años sin tratamiento. Y acá, de los síntomas que nosotros mencionamos, la plaquetopenia, la anemia, el aumento del tamaño del vaso, el aumento del tamaño del hígado, esos son síntomas que con el tratamiento pueden llegar a revertir. En general revierten, ¿sí? Pero el gran miedo que, que tenemos los médicos tratantes de Gaucher, y hablo de miedo como el marcador de que llegamos tarde al diagnóstico, es cuando empiezan a presentar compromiso óseo. El compromiso óseo va a ir desde la infiltración del hueso a la presencia de lesiones óseas irreversibles como los infartos óseos y las malformaciones que se ven a nivel de los huesos. Y esto me va a estar hablando de que se llegó tarde al diagnóstico, es decir, se sospechó tarde. Eh, y esto no debería estar pasando. Por suerte acá en Argentina, debo decir que tenemos una muy buena cobertura de sospecha. En Argentina tenemos arriba del 70% de pacientes diagnosticados con enfermedad de Gaucher para lo esperable, de acuerdo a la población que tenemos en Argentina, Ujú, para el total de la población, con lo cual es un muy buen porcentaje. Bueno, es decir, nosotros estamos en diferentes situaciones donde vamos a tener pacientes con un diagnóstico temprano, en la cual vamos a evaluar qué tipo de tratamiento le vamos a implementar, siempre con la idea de poder controlar la enfermedad y poder evitar todas las alteraciones que son irreversibles en los pacientes. Y lo que tenemos que evitar, y esto lo recalcamos todos los médicos que nos dedicamos a Gaucher en todas las charlas, es tener un paciente que vemos acá en la línea, en la flecha roja, que tenga una demora en el diagnóstico, lo cual nos va a llevar, obviamente, a un retraso diagnóstico y a complicaciones que vamos a ver en el corto y en el largo plazo. ujú, Ahora, eh, una vez diagnosticado el paciente y en el cual decidimos qué tratamiento le vamos a hacer, vamos a la siguiente situación, al paciente en el cual se llega al diagnóstico y le instauramos el tratamiento.
que habitualmente utilizamos lo que se llama terapia de reemplazo enzimático para iniciar el tratamiento, en la mayoría de los casos. En otra presentación vamos a estar hablando de tratamientos, no ahora. Y situaciones que a veces se ven es que el paciente comienza con el tratamiento, baja la carga de la enfermedad, el paciente se siente bien, deja el tratamiento, aumenta la carga de la enfermedad y después retoma. Este tipo de cosas nosotros la tenemos que evitar. Los tratamientos son prolongados, crónicos y de por vida. Y para poder llevar una vida lo más normal y lo más habitual posible, lo ideal es tener una muy buena adherencia al tratamiento y estamos hablando de arriba del 80% de la adherencia. ¿Para qué? Primero, para poder tener un buen estándar de vida básico. Gustavo, perdón. Capaz que hay personas que no saben de qué estamos hablando cuando vos nombrás adherencia. ¿Qué significa la adherencia? Adherencia significa que, por ejemplo, en lo que es la terapia de reemplazo enzimático, que se trata de infusiones endovenosas que se hacen cada 2 semanas, que se pueden hacer en instituciones sanitarias, pero ya están implementados los programas para hacer las infusiones domiciliarias. Es decir, va a ir un servicio de enfermería con la medicación, aplicártelo a tu propio domicilio y no te tenés que mover y puedes estar con la guía de suero colocada cómodamente en tu sillón, con una computadora, con el control remoto del televisor. La infusión se suele administrar alrededor de 2 horas. Ujú. Se termina la infusión, se va el enfermero y uno sigue con su vida en forma Sí, acá en la absolutamente Argentina, normal. gracias a Dios, hace alrededor de 20 años que esto sucede porque yo lo vivo en carne propia. En Latinoamérica hay muchos países que todavía no pueden acceder a Todavía no ese lo pueden beneficio. acceder, No, no. pero es algo que está muy armado, está muy orquestado y es muy, muy Ujú. simple. Nosotros sabemos que los pacientes que tienen una adherencia de menos del 80%, es decir, lo ideal, si vos me preguntás, es no fallar al menos, no menos de 2 infusiones. Es decir, como máximo 2 infusiones fallar, como máximo. Lo ideal es no fallar ninguna, ¿sí? Es decir, uno puede irse de vacaciones 15 días tranquilamente y acomodar con el equipo de infusión el demorarse 2 o 3 días más si es que hubiera un tránsito, un viaje para la siguiente infusión, pero tratar de no demorar las infusiones y cumplir en lo posible. El año tiene 12 meses, con lo cual tratar de cumplir con las 24 infusiones. Todo esto para evitar las alteraciones hematológicas, que suelen ser reversibles, el aumento del hígado y del vaso, que son reversibles, pero las lesiones de necrosis óseas, de infartos a nivel óseo, son irreversibles. Y esto Ujú. queda de por vida y los huesos quedan más débiles. Tienen la consistencia y la estructura del hueso queda alterado, con lo cual es mucho mayor el riesgo de tener fracturas óseas, fracturas a nivel de los huesos, en comparación con la población general. Y esto es lo que nosotros no deseamos. Ese es el mayor objetivo que tenemos todos los médicos tratantes de Gaucher. Con lo cual, como moraleja, y si te parece Alejandra, como para ir cerrando un poco esta presentación, ¿Cómo no? y en la próxima podemos hablar un poco de las diferentes presentaciones y clasificaciones que se ven en el Gaucher y los Perfecto. tratamientos. Como moraleja, 2 o 3 cositas para que nos queden claras. Ujú. La primera, sospecha temprana. Sospecha temprana, esto para, obviamente, los médicos pediatras, en particular los médicos pediatras. Sospecha temprana para los pacientes
que ya tienen enfermedad de Gaucher y tienen hijos, y estos hijos ya están en una edad en la cual forman pareja, es decir, tenemos que estudiar a las parejas para ver si son portadores sanos de Gaucher, Sí, eh, hacer el diagnóstico temprano, ya dijimos y ya dejamos más que claro que el diagnóstico es muy sencillo y es gratuito, y poder iniciar el tratamiento en forma temprana. Y la moraleja final es tener una curva estable de tratamiento y tratar de cumplir con todas las infusiones creo que lo a más lo difícil largo hoy del por hoy año. que estamos viviendo los pacientes Gaucher es eso, ¿no? Mantener ese equilibrio y esa estabilidad en la adherencia. No sé en otros países, pero me parece que en Latinoamérica también está pasando. Bueno, en el grupo argentino, las dos mayores Ujú. variables, independiente de el tipo de mutación genética que puede tener un paciente, uno es el diagnóstico temprano, y la segunda variable más importante es la adherencia al tratamiento. Adherencia. Son los dos puntos más importantes que nos tienen que quedar eh, hoy. Eh, Obviamente, a mí me gustaría que en la medida que este video ya llegue al punto de difusión, poder ir obteniendo algunas preguntas o tanto la población general como pacientes con Gaucher, como hijos de pacientes con Gaucher y médicos, en particular los pediatras, como dije antes, puedan ir subiendo preguntas a la Alianza Lisosomal Obvio. para poder ir contestando e ir tocando los diferentes puntos Ujú. y poder ir asesorando a todos, familiares, enfermos y profesionales. Si desean escribir preguntas para el doctor, el correo de Alianza Lisosomal es alianzalisosomal@gmail.com. Ahí pueden formular las preguntas que deseen y se las pasamos al doctor para que las respondan a medida que él las vaya recibiendo. Así que desde ya te agradezco muchísimo, Gustavo, y pronto haremos otro video para que nos sigas enseñando y nos sigas explicando más detalles sobre la enfermedad que muchos pacientes capaz que no tienen esa oportunidad con sus propios médicos. Te agradezco Dale. muchísimo por el Y espacio y pronto eventualmente, nos Ale, vemos. si llegado el caso, otra opción para, si quieren hacer una comunicación así Ujú. más particular, yo no tengo ningún inconveniente. Me buscan como Gustavo Cantor, Cantor con K, por LinkedIn. Me van a encontrar con la misma Perfecto. foto, mismo sombrero. eh, Y siempre dispuesto a ayudarnos, que eso es muy Se importante. comunican, me solicitan la invitación. Es una red que funciona exactamente igual que Facebook, Instagram. Uno invita y se conecta. Y si tienen alguna pregunta que quieran hacer así más en una forma particular, la, la contestamos por esa vía y no hay ningún problema. La idea es ayudar a toda la gente que tenga inquietud respecto de Gaucher. Esto lo hemos hecho y la verdad es muy efectivo y obviamente no tiene costo ninguno, ¿sí? Esto tiene que quedar más que claro. La Sí, idea es poder difundir el conocimiento y en los pacientes que ya tienen diagnóstico, poder darles una mano y ayudarlos con las dudas que tengan. muchísimas gracias, Gustavo. Te agradezco y pronto nos volveremos a ver. Gracias. Da- Dale.